Buena tarde para el licenciado. Nosotros somos el grupo 2, vamos a dar a conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje que tiene 3 momentos: antes, durante y después. Vamos a darles una pequeña introducción sobre lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El enfoque por competencias exige a los docentes competentes en el diseño y la operacionalización de situaciones didácticas. Para ello es necesario contar con un amplio conocimiento de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias llevan 3 partes: antes, durante y después, que veremos a continuación. Empezamos. Bueno, la primera estrategia de enseñanza-aprendizaje es sobre lluvia de ideas. Estas estrategias que se mencionarán ahorita se utilizan antes de algún problema, es para activar los conocimientos previos de los estudiantes. Bueno, la lluvia de ideas nos da un pequeño concepto que es una estrategia grupal que permite indagar o obtener información acerca del tema que nosotros deseamos obtener. La lluvia de ideas, es decirlo así, es como preguntarles a los estudiantes qué saben ante el tema o qué saben sobre el tema. También se puede utilizar esta estrategia en forma de grupal para que conozcan sobre un tema determinado. Dice que es adecuada para generar ideas acerca de un tema específico y para darle solución a problemas que se le presentan a los estudiantes en la vida cotidiana. Bueno, a continuación les voy a dar unos pequeños pasos de cómo se realiza esta estrategia que es lluvia de ideas. Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una solución a un problema. Esto quiere decir que a partir de lo que ellos saben, se empieza a dar el tema a partir de sus conocimientos que ellos ya tienen obtenidos. También hay otro paso: la participación de los estudiantes puede ser oral o escrita. No importa la forma en cómo nosotros apliquemos esta estrategia, sino que lo importante es cuánto saben ellos sobre el tema y que den sus ideas específicas, que den sus ideas centrales para que esta estrategia se pueda aplicar. Otro de los pasos es que se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones. Esto quiere decir que si ellos ya saben el tema, uno no se va a enfocar más a lo que ellos ya saben, sino que uno se va a enfocar más a lo que ellos no saben. Por ello se hace la lluvia de ideas para saber cuánto sabe el estudiante ante el tema. ¿Para qué se utiliza? Para favorecer la recuperación de información, para aclarar concepciones erróneas y para desarrollar la creatividad. La creatividad es muy importante en el estudiante para que despierte en sí sus habilidades y destrezas que tiende a desarrollar, y la estrategia se utiliza como una herramienta para el estudiante. Vamos a ver otra estrategia que también es muy importante antes de cualquier problema. Esta estrategia se llama preguntas guía. Las preguntas guía constituyen una estrategia que nos permiten visualizar un tema de una manera global a través de una serie de interrogantes. Esto quiere decir que el docente va a hacerles una serie de preguntas a los estudiantes en forma de preguntas o de interrogantes que según el estudiante va a desarrollar. También las preguntas de guía le sirven al estudiante para esclarecer el tema, para obtener información de lo que ya saben o de lo que van a aprender. Esta estrategia es muy aplicada para los estudiantes que se les da un tema y ellos tienden a desarrollarlo. ¿Cómo se aplica? Se selecciona un tema, se formulan preguntas, se solicita a los estudiantes que
formulen tomando en cuenta la representación siguiente. Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles. Bueno, estas preguntas guías se aplican recaudando datos, se aplica haciendo referencia de ideas o expresando alguna lectura. También se utilizan esquemas para que el estudiante lo aplique de una manera más desarrollada. Bueno, esta estrategia preguntas guía se pueden utilizar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuántos, por qué y para qué. Estas preguntas son muy importantes para que nosotros sepamos realmente cuáles son las estrategias que vamos a utilizar con ellos al momento de impartirles un tema o al momento de impartirle un problema que ellos tienen a desarrollar. Ahorita vamos a ver la tercera estrategia que se utiliza antes de, son preguntas literales, que son las preguntas literales. Se hacen referencia a ideas, datos, conceptos que aparecen directamente expresados en un libro, un capítulo, un artículo. Bueno, las preguntas literales son importantes, dice, para expresar en un texto. Las preguntas literales nos generan información sobre ideas, datos o conceptos que nosotros vamos a desarrollar con los estudiantes y para que ellos planteen sus propias información. Dice que cómo se aplica. Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. Esto quiere decir que solamente se van a sacar los detalles más importantes de un texto para así desarrollarlas durante el tema, porque si nosotros no entendemos alguna pregunta no vamos a entender un libro. Entonces se tiene que investigar cada idea o cada detalle es importante para expresarlo en el texto. También se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos, por ejemplo, qué, cómo, cuándo, dónde. Pueden iniciarse con las acciones a realizar, como por ejemplo, explico, muestra, defino. Es posible que las formulen los profesores o bien también lo podemos formular nosotros, los estudiantes, y plantearlo en un texto. ¿Para qué se utiliza? Identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles, cuestionar conceptos. Para esto se utiliza las preguntas literales para identificar los detalles más significativos de un texto y para así ampliar nuestra información sobre el texto que tendemos a leer. De lo contrario no entenderíamos qué dice el texto porque no investigamos los detalles del texto. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia fundamental de la democracia? ¿Cuáles son las actualidades que hacen velar al hombre? En estas dos preguntas hay dos detalles que tenemos que investigar. Son datos que nosotros no entendemos y tendemos a investigarlos. Por ejemplo, democracia y valer. Estas dos palabras son un dato, son un detalle para nosotros utilizar preguntas literales. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? ¿De dónde son? En fin. Vamos a ver la cuarta estrategia que se utiliza antes de un tema. Preguntas exploratorias. Bueno, las preguntas exploratorias son un cuestionamiento que se refieren a los significados, las ampliaciones y los propios intereses despertados. Preguntas exploratorias se da a entender el tema. Explorar las preguntas es conocer más sobre las preguntas que nosotros estamos viendo, cómo se realizan. Se elige un tema, un experimento o una situación
el profesor formula preguntas exploratorias o también es posible solicitar. Se realiza, ¿verdad?, de una manera informativa para que el estudiante explore más sobre las preguntas. Se da a entender se da a conocer la pregunta y el estudiante va a explorar sobre qué significa, sobre qué da informaciones, cómo se realizan. Se elige un tema, un experimento, una situación. También los experimentos son importantes para que ellos exploren cómo se realiza, los pasos que tiene. También dice que el profesor formula preguntas exploratorias o también es posible solicitar a los estudiantes que la formulen. Como por ejemplo, ¿qué significa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué sucede si yo cambio? ¿Qué más se requiere aprender sobre? ¿Qué argumentos te convencen más acerca de? Bueno, estas preguntas son algunas que nosotros investigamos que son exploratorias para que el estudiante despierte su información, para que el estudiante sea más informativo. También para que se utilizan, indagar conocimientos previos, descubrir los propios pensamientos e inquietudes del estudiante, para que ellos estén más informados. También tenemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje que van durante el proceso. El primero es el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado actualmente, ya que este cuadro permite organizar y clasificar información que tienen los estudiantes acerca de un dicho tema. ¿Y cómo se realiza este cuadro sinóptico? En primer lugar, se lleva a cabo identificando conceptos de los temas y también conceptos de los subtemas secundarios en cuanto al aprendizaje. Y para la utilización o identificación de este cuadro sinóptico se utilizan las llaves para identificar que es un cuadro sinóptico. Y fuera, en el lado izquierdo de las llaves, va el tema principal, y ya de la izquierda del tema principal y de la derecha, ahí vienen los subtemas y subtítulos de ese tema para poderlo desarrollar o identificar el tema. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, como ya decía, se utiliza para establecer relaciones entre el tema y los subtemas, y también organizar el pensamiento del estudiante. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión de dicho tema a trabajar. También tenemos lo que es el mapa mental. Es otra estrategia de enseñanza-aprendizaje más que va durante el proceso de la formación. Y este mapa mental, su función es ver los conocimientos que ya se han almacenado en el cerebro del estudiante, para así permitir organizar y expresar los aprendizajes de una forma fácil con nuestras ideas. ¿Y cómo se realiza este mapa mental? Utilizando siempre una imagen central, o sea, un tema central más que todo, en donde nosotros nos vamos a enfocar a través de imágenes, empleando diferentes espacios para poder llevar un proceso eficaz en cuanto a la realización de este mapa. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza más que todo para desarrollar y lograr los conocimientos que tiene el estudiante o para generar nuevos en él. Y este mapa mental permite resolver problemas, y también para que el estudiante tome decisiones de sí mismo para poder estudiar un tema o explicar un tema. Y también tenemos lo que es el mapa conceptual.
El mapa conceptual también es una representación gráfica en donde los conceptos se guardan entre sí, llevando un orden, un proceso. ¿Y cómo se realiza este mapa conceptual? El primer paso es leer y comprender el texto, es decir, comprender el tema en sí para poder realizar esta, esta, esta técnica de aprendizaje que promueve la comprensión en cuanto al estudiante. Y también se identifican los conceptos generales en cuanto sí, allí se emplean los subtemas también. ¿Y para qué se utiliza este mapa conceptual? Se utiliza más que todo para identificar los conceptos o ideas claves de un texto para que así podamos entender el tema. Y también permite organizar el pensamiento al estudiante para poder llevarlo a cabo en un estudio eficaz. Y entonces han sido una de las estrategias de aprendizaje durante el proceso de enseñanza. Y también cabe destacar el aprendizaje cooperativo también. Esta estrategia permite un trabajo en equipo al estudiante o a los estudiantes. Yo me he dado cuenta cuando se trabaja esta estrategia en el aula, y lo principal es establecer roles en cuanto a equipos de trabajo. Y primero establecer los equipos de trabajo y ahí darles roles a cada uno, y se ve que esta estrategia motiva a los estudiantes para que ellos desarrollen, indaguen sobre este tema en cuanto a sus roles también, como por ejemplo el rol del líder. Todos se pelean por ser líderes y para poder dirigir su equipo de trabajo. También tenemos lo que establecer el rol de secretario, el responsable de la tecnología y un relator también. Y estas estrategias entonces son de suma importancia y hay que aplicarlos en el aula y fuera del aula también. Y estas son las estrategias que van durante el proceso de enseñanza. Y pasamos a lo siguiente. Les voy a explicar sobre los que se utiliza después de un cuadro o de un tema. Cuadro comparativo. ¿Qué es? El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las estrategias y diferencias de dos o más objetos o hechos, bien que sabemos que allí uno tiene que sacar su idea principal o comparar un tema. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desea comparar. Se marcan los parámetros a comparar. Se identifica y se escribe las características de cada objeto o evento. Se enuncian afirmaciones donde se mencionan las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. Aquí vamos a comparar el tema, lo que uno tiene que sacar. ¿Para qué se utiliza? El cuadro comparativo permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que construye la base para la emisión de juicio de valor. Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información. Ahora tenemos mapa semántico. ¿Qué es? Es una estructuración categórica de información. Representa gráficamente que no tiene una jerarquía definida. Bien que sabemos que es como hacer una información
de algún tema que vamos a realizar. ¿Cómo se realiza? Se identifica la idea principal, se identifica las categorías secundarias, se establece relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias, se incluye detalles complementarios, características, temas, subtemas. Allí nos dice que allí tenemos que sacar lo que es tema y sacar subtema y hacer su característica. ¿Para qué se utiliza? El mapa semántico sirve para enfatizar relaciones entre conceptos, desarrollar la capacidad de análisis, organizar el pensamiento, favorecer la comprensión, desarrollar la metacognición. Esto bien que sabemos que se utiliza, vamos a organizar el pensamiento, vamos a analizar lo que es un tema determinado. Muy bien, se llegó a la conclusión de que estas estrategias de aprendizaje son muy importantes para desarrollar un tema con los estudiantes. Como ya lo dieron a conocer los compañeros, ¿qué puedes explicar de eso, compañera? Sí, compañero, en el CNB nos indica trabajar por competencias, y en el CNB, ¿verdad?, hay nuevos componentes que indican que nosotros debemos de trabajar con ellos con momentos. Las estrategias tienen tres momentos que son muy importantes aplicarlos con los estudiantes para que ellos desarrollen en sí su información, para que ellos de ahí obtengan más información. ¿Nos podría decir cuáles son los 3 momentos? Bueno, muy bien, los 3 momentos que son antes, durante y después de desarrollar el tema. Ajá, compañero, hay 3 momentos: primer momento, segundo momento y tercer momento. El antes tal vez lo podríamos deducir a que es muy importante aplicarlo para que nosotros sepamos qué conocimientos ya tiene el estudiante, ya de ahí partir a nuevos conocimientos. Muy bien, ¿qué nos puede decir sobre el durante? ¿Cómo nos puede explicar del durante? Bueno, el durante más que todo es procesar ya la información y desarrollarla para que ellos sean más competentes en el tema o problema a desarrollar. ¿Y usted qué nos puede decir con el tercer momento, que es después? Muy bien, que el tercer momento es donde el docente puede utilizar las estrategias al finalizar para que el estudiante ya pueda utilizar varias estrategias para terminarlo de una buena manera. Sí, compañero, entonces llegamos a la conclusión que los 3 momentos son de vital importancia para que los estudiantes exploren sus experiencias y que tengan mejores conocimientos y que se desarrollen mejor en la educación, ya que uno de los momentos, una de las estrategias nos dice que hay que hacer preguntas exploratorias para que ellos indaguen más sus conocimientos sobre el tema o problema que se desarrolle con ellos. Solamente, gracias.